Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, ahora con un súper invitadazo también. Estamos aquí con el padre Alfonso Díez. Buenas tardes, padre, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a ti, ¿verdad? Que Dios Gracias. nuestro Señor a todos les dé gozo y alegría de vivir. Ay, qué hermoso. Bueno, padre, yo sé que mucha gente ya lo conoce, pero si nos hiciera favor de presentarse para los que no y para los que no sabemos, pueden saber un poco más de su, podamos saber un poco más de su vida, padre. Platíquenos sobre Bueno, eso. entonces yo me llamo Alfonso Juan Bosco Díez de Sollano y Ortega, salesiano de Don Bosco. Me llamo Juan Bosco de bautismo y eso lo descubrí hasta que estaba en el noviciado a los 16 años. Descubrí que me llamaba Juan Bosco, ¿verdad? Y luego de alguna manera, ¿verdad? Fue para mí más claro que Dios me llamaba a ser salesiano, porque si entré al seminario es porque se murieron dos seminaristas y de tifoidea a causa del agua en el seminario que tenían los salesianos en Pachuca, en Venta de Cruz, así se llamaba la hacienda. Y entonces una cooperadora salesiana, un cooperador salesiano le contó a mi tía Clementina, que era hermana de mi papá, le contó que se habían muerto esos dos seminaristas por el agua y mi papá era investigador industrial, era químico industrial y había hecho muchos inventos, ¿verdad? Patentados, muchos de ellos, o varios de ellos, en varias naciones, ¿verdad? Y entonces mi papá me llevó con una hermanita allí al seminario, tenía uno que irse en tren, no había comunicación más que por tren, ¿verdad? Y tenía uno que hacer transbordar y todo eso, rumbo a Pachuca y entonces a ese lugar, Ometusco, por ahí, no sé cómo se llama el lugar exacto donde tendría uno que bajarse, ¿verdad? Y entonces mi papá pues estudió cómo estaba allí todo eso del agua para sugerirles una manera de purificación adecuada. Mi papá había hecho muchos sistemas de purificación, entre ellos, por ejemplo, lo que ahora muchas veces usan como es la purificación por medio de la ionización de la plata, ¿verdad? Mi papá lo usaba en ese tiempo y de hecho lo usó, ¿verdad? Y entonces la, eh, yo comencé a hacerme amigo de los seminaristas. Yo de alguna manera, pues tenía yo una cierta o bastante inclinación a ser sacerdote desde chiquillo. Y yo cuando me llevó al seminario tenía yo 10 años. Y entonces me llevó con el hermanito. Me comencé a ser amigo de los seminaristas y en el 48, ¿verdad? Entré yo al seminario, yo solo, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban de vacaciones los seminaristas acá en México, en Huipulco, un lugar que se llama Huipulco, a una cuadra del estadio, ¿verdad? De fútbol. Y entonces la, entré yo finalmente entré yo al seminario, pero en ese tiempo entonces el seminario ya no regresó allá, sino que nos vinimos todos a San Pedro Tlaquepaque. Allí hice yo mi sexto año y la secundaria, que eran 4 años porque tenía uno que estudiar latín, griego, italiano, ¿verdad? Y entonces allí estudié. Luego estudié la normal primaria, por cierto, de un año
quinto año de primaria y, y estudié después la normal superior, estudié física y química, ¿verdad? Que fueron, pues digo, mi papá era ingeniero químico, a mí me llamaba la atención y estudié yo física y química. Di más o menos 5 años, clases de esas materias y también de matemáticas, ¿verdad? Entonces, entré al noviciado teniendo 16 años. Todo eso fue, entonces, bueno, la normal superior fue después, pero a los 16 años ya había yo hecho varios estudios. Y en el seminario, profesé como religioso en el 1954 comencé a ser salesiano, ya tengo muchos años de salesiano, ¿verdad? Desde chiquillo, pero ya después con votos y todo eso, desde esa época, ¿verdad? 54. Wow. Estudié después la, eh, la filosofía y estudié también entonces en ese tiempo, estudié la normal superior, ¿verdad? Que daba posibilidad de trabajar en secundarias y en preparatoria. De allí hice 4 años de servicio salesiano, 4 años y medio, y de allí me fui al teologado, estudié teología en México con los salesianos en Coacalco y fue precisamente el cambio del concilio. Yo ya estudié con el concilio de Vaticano II y no viví lo otro, aunque sí viví muchos pleitos, ¿verdad? Que luego hicimos, ¿verdad? Cuando ya, ¿verdad? Con gente que no había tenido todo este nuevo estudio. Y hice 2 años de sacerdocio aquí en México, un año en el Colegio en Agua Chapalita y otro en el Seminario de Filosofía Nuestro. De allí me mandaron a estudiar a Europa y entonces estudié en París y estudié en Múnich, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que estudié? Pastoral. Lo pastoral que es, en final de cuentas, el modo de cómo hacer llegar la fe cristiana y hacerla crecer en la gente, en el pueblo. Y eso es lo que yo estudié. Por eso estudié muchas cosas de psicología, de pedagogía, de sociología, porque todo eso está conectado con la pastoral. Y estuve 3 años y medio en Europa estudiando y me regresé a trabajar y el primer año me pusieron en pastoral juvenil, pero yo dije, yo no voy a estar dando recetas nada más de repetición, voy a hacer los, eh, los estudios y las cosas tengan una dimensión pastoral ya desde los primeros estudios, ¿verdad? Y entonces me comencé a interesar por la casa de seminario de secundaria, ¿verdad? Que estaba en Tlaquepaque, y, pero resulta ser que nuestros teólogos en ese tiempo ya no siguieron en México y se vinieron a estudiar tanto al seminario de Guadalajara como al seminario de León. Fue cuando yo llegué, ellos ya tenían un año, si no me equivoco, o 2 años, que estaban comenzando a estudiar, y a mí me llamó la atención cómo los muchachos pues no estudiaban casi nada, pero en el seminario, ¿verdad? Sacaban puro 10
Yo dije, esa es una perdedera de tiempo, ¿verdad? Ese tipo de estudios que están siguiendo allí en estos seminarios. Y entonces fue cuando yo dije, hay que crear un nuevo sistema de estudios y fue cuando hice toda una experiencia durante 9 años en el teologado. Me encargaron entonces a mí del teologado, aunque estaba fraccionado en varias comunidades, y comencé a meter un sistema en donde, porque los seminarios en ese tiempo venían de los pleitos del Vaticano II, ¿verdad? Contra los maestros y todo eso, y había muchas dificultades, ¿verdad? Muchos seminarios, hubo revueltas, y bueno, no con violencia, pero, ¿verdad? Y también en nuestro seminario. Y yo dije, voy a inventar un sistema que si escupen al cielo ellos mismos les caen, ¿verdad? Y entonces inventé un sistema que duró 9 años, que es el estudio sobre fuentes comunes. Cambié muchas cosas, ¿verdad? Que estaban dispersas y entonces cada alumno se les decía, por ejemplo, aquí tenemos, nosotros vamos a estudiar Cristología, ¿verdad? El tratado sobre Cristo, y vamos a tener estos folletos, estos son los objetivos, ¿verdad? De los estudios. Hacía yo todo ese trabajo de decir cuáles eran las finalidades de cada materia. Y entonces allí fue cuando inventé este sistema que duró 9 años, ¿verdad? Que un visitador lo llamó que éramos un teologado pirata, porque los superiores mayores no lo conocían, pero no lo desaprobó. En cambio, llegó otro visitador a los 6 años, ¿verdad? Yo ya llevaba 9 años allí, y entonces dijo varias cosas, varias afirmaciones, entre ellas que el seminario era más un instituto de pastoral que de teología, que de teología, porque en los seminarios, cuando yo estuve, tenían que ir a pastoral todos los días con la gente de 8 a 10 de la noche. Y entonces, así fue como aprendieron muchos el trabajo pastoral. Yo les encargaba un sector del pueblo, de la ciudad, del pueblito de Tlaquepaque, ¿verdad? Y tenían que trabajar y pensar, ¿verdad? Muchas cosas que planeábamos. Y entonces fue cuando, eh, pues de alguna manera, el visitador no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y tuve que salir de allí, del teologado, ¿verdad? Porque yo optaba por, había entre las materias, una se llamaba la muerte del padre, ¿verdad? Entonces, el sistema que yo inventé era un sistema que no, el maestro no tenía que intervenir a cada rato. Se le daban los trabajos y el maestro en último caso servía para desempantanar a los alumnos cuando había problemas o de presentar una visión, ¿verdad? Más general. Entonces, así fue como comencé yo ese sistema, ¿verdad? Esa, y estuve yo entonces ahí 7 años, luego pasé a estar en León, Guanajuato, eh, 3 años simplemente encargado con otros 2 sacerdotes del oratorio y del colegio de allí. También allí modifiqué varias cosas porque la clase de formación no era más que, pues, lo que se acostumbraba a una especie como de catequesis. Y en cambio yo metí Biblia, una clase de Biblia a la semana y una clase de
como llamaríamos, de modelos para los adolescentes, ¿verdad? Que tuvieran como modelo a tal y tal santo en su adolescencia. Entonces, eso fue, y luego trabajé yo con los cooperadores por 14 años. Y para no ya detenerme, 14 años pasé luego a, como párroco de León, Guanajuato. Allí tuve en el Santuario Nacional de San Juan Bosco, muchas experiencias pastorales, ¿verdad? Y finalmente, entonces, regresé digamos, fui al seminario de, de Irapuato otra vez. Yo había dicho que no iba a volver a la casa de formación, ¿verdad? Allí me tocó otra vez y estuve allí 4 años y luego finalmente volví a Guadalajara. Me he dedicado a la pastoral y a escribir también. Tengo aproximadamente poquito más de 90 libros, ¿verdad? Entonces, eso es uno de mis trabajos fundamentales y quisiera, ahorita que ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Quisiera terminar varios libros todavía, entre ellos terminar el Evangelio para los jóvenes, la evangelización, ¿verdad? Que no lo voy a hacer como un libro grande, sino folletos. Ahorita llevo ya prácticamente el segundo, lo voy a terminar, ¿verdad? El segundo libro, ¿verdad? Entonces, así fue como, digamos, la historia de mi vida. He sido un enfermo sano siempre, ¿verdad? Tengo muchas, yo creo que achaques, ¿verdad? Y bueno, y muchas cosas desde chiquillo, fui asmático, ¿verdad? Y de muchas cosas he tenido en la vida, pero aquí sigo todavía vivito y coleando, ¿verdad? Entonces ya con 85 años y medio, Bendito ¿verdad? sea Dios, Padre. Oiga, padre, bueno, ya nos estaba platicando, o sea, que él lo ha llevado a ser el pastor que ahorita es, y es muy interesante, y ahorita vamos a entrar a la parte de sus libros, pero a mí me gustaría que nos platicara un poquito, si pudiera, sobre su familia, porque la verdad es que creo que, obviamente, ahorita nos platica usted sobre su papá, que su papá fue el primer, digamos, el primer contacto al seminario, pero también el apoyo yo creo que usted recibió de su familia, sus hermanos, tiene mucho que Bueno, ver también. entonces evidentemente que mi familia cuenta muchísimo en toda mi vida, ¿verdad? Mis papás, entonces mi papá era, cuando yo lo conocí, ingeniero químico, era investigador, pero mi papá fue entonces de San Miguel de Allende. Allí es la familia Díez de Sollano, allí estuvo radicada. Y entre ellos está un obispo, el primer obispo de, de León, Guanajuato, es el señor José María Dávalos, Díez de Sollano y Dávalos, tío, hermano de mi bisabuelo, ¿verdad? Él se peleó con Juárez, ¿verdad? Fue el último rector de la Universidad Nacional de México, cuando antes era de la iglesia, fue el último rector y siempre se peleó con el que es ahora el santón de los revolucionarios actuales, ¿verdad? Benito Juárez, ¿verdad? Y el tal Benito Juárez nunca le pudo cerrar su seminario de León, Guanajuato, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa. La cosa es que no pudo ir al Concilio Vaticano I, pero a él no le cerraron su seminario. Fue un seminario que quedó, que nunca lo cerraron, ¿verdad? Entonces, mi papá nació en Guanajuato, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, y San Miguel de Allende, de allí era la familia. Todavía, digamos, de una familia
¿qué podríamos decir? Nosotros los hijos de mi papá nos reímos de todo eso, ¿verdad? Pero mi papá tenía título de conde, ¿verdad? Conde de Casa de Loja, ¿verdad? Que de hecho mi mamá cuando se quiso casar, mi papá era muy acercado a mis abuelos, la familia de mi papá, a la gente del campo y todo eso, porque tenía cambio por parte de mi mamá, eran más clasistas, ¿verdad? Y le dijo mi mamá le dijo mi abuela a mi mamá que cómo era que se iba a casar con un ranchero de San Miguel de Allende. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la familia de mi mamá era de los marqueses de quién sabe qué. Bueno, lo que es ahora el Museo de la Ciudad de México es la casa de mis bisabuelos por parte de mi mamá. El doctor Aniceto Ortega, ¿verdad? Fue el primer fundador del Conservatorio Nacional de Música y fue el fundador de la eh, Facultad de Ginecología y Obstetricia, ¿verdad? Entonces, bueno, y mi abuela le dijo, y entonces mi papá pues, no le hizo caso, pero de mi mamá, ¿verdad? Porque ellos se conocieron eh, cuando comenzaron los sindicatos católicos. El sindicalismo comenzó con la Iglesia Católica para defender los obreros y luego se los robaron la CROC y todos esos, ¿verdad? La CROM con el líder que era como símbolo de ellos, que murió a los 98, los 102, no sé cómo se llamaba. Bueno, el señor ese. Y entonces, allí se conocieron, mi mamá trabajaba también en el sindicato y ella trabajaba en el sindicato de los tabacaleros en México y después era secretaria y luego del movimiento. Y luego mi papá tuvo el sindicato de los haraperos en San Miguel de Allende y el primer sindicato de campesinos, ¿verdad? Entonces, todo eso se lo absorbió el, eh, el gobierno y entonces, ¿por qué? Porque no permitieron que la iglesia tuviera nada, ¿verdad? De obreros y todo eso. Eh, y entonces fue mi papá, cuando vino la persecución, fue el fundador de los cristeros en el estado de Guanajuato, que por cierto fue el único estado que tenía por jefe del ejército cristero a un general retirado. Mi papá lo pagaba, ¿verdad? Y mi papá trabajó siempre por los cristeros hasta que lo quisieron matar. Descubrieron que había puesto una panadería este, en, eh, en Guanajuato y entonces en en la panadería, bueno, los cristianos allí iban y recogían por donde se iba. Mi papá emborrachaba a los jefecillos del ejército y les sacaba por donde se iban a ir, ¿verdad? Mi papá tenía 24 años en ese tiempo, era chamaco, ¿verdad? Y mi papá, digamos, eh, lo que él hacía era ese trabajo, ¿verdad? Lo que hicieron entonces, el general Amarillas lo quiso matar, pero se le escapó mi papá en el carro del gobernador, porque era muy amigo del gobernador, jugaba con él y todo eso. Mi papá era de una familia rica, tenía un rancho grandísimo de Alcocer, se llamaba, en San Miguel de Allende, ¿verdad? Y entonces la, lo quisieron y entonces escapó, ¿verdad? A la Ciudad de México
y fue nada menos que con el subsecretario de Guerra. ¿Por qué fue con el subsecretario de Guerra? Porque mi papá mi abuelo tenía su rancho, ese rancho muy grande, y entonces fue mi papá, él ya no era legislador, pero fue con los legisladores a Querétaro para influir en muchos de ellos en el trabajo social de en Zamora había habido una dieta que se llamó de Zamora a favor de todas las cuestiones sociales, ¿verdad? Y mi abuelo quería influir y de hecho influyó en muchas cosas que ahora se han perdido en la Constitución moderna de México, ¿verdad? De las constituciones ya no hay, digamos, toda esa lucha a favor de como hubo a partir de la Constitución del 17, ¿verdad? Bueno, pero entonces, brevemente ya, mi papá entonces se casó ¿y por qué fue? Nada más se me pasó ya que les había dicho, porque cuando era chamaco a los 14 años tuvo que dirigir el rancho, porque mi papá se fue a Querétaro, mi abuelo se fue a Querétaro, y entonces allí se hizo amigo de ese general que llevaba todo su pelotón y le suministró durante 3 meses todos los víveres e incluso le dio caballos para los principales, ¿verdad? De su pelotón. Entonces, eso en ese sentido, se hicieron muy amigos, para un chamaco, pelotón y fue con el que fue a México y mi papá entonces le dijo, bueno, el general ese que nunca nos quiso decir su nombre, ¿verdad? Pero era uno de los subsecretarios de guerra. Y entonces el general le dijo, yo te doy un salvoconducto. No, mi papá dijo, no respeta ni a nadie, ¿verdad? Mejor consígueme, así le dijo al general aquí en México, consígueme un trabajo. Y por cierto, le consiguió el trabajo en el Archivo Nacional de la Nación que estaba debajo del despacho de Calles, el gran perseguidor de la iglesia. Estaba allí debajo, ¿verdad? Y mi papá siguió trabajando a favor de los cristeros estando allí abajito, ¿verdad? Hasta que después, cuando mataron a Álvaro Obregón, le echaron la culpa a mi papá de ser uno de los autores intelectuales de la muerte de Obregón, pero nunca lo pudieron pescar, ¿verdad? Agarraron otros chivos expiatorios, ¿verdad? Y mi papá, en final de cuentas, no fue una decisión personal, muy personal, de León Toral, que fue el que asesinó, pero cuando asesinaron a este señor, al Manco, ¿verdad? Era Manco, el presidente de la República, Álvaro Obregón, entonces encontraron en el análisis del cuerpo, ¿cómo se llama? Al analizar un muerto, Autopsia. la autopsia. Entonces, en la autopsia, descubrieron que había como 5, 6 o 7 balas de distinta general, porque todos le tenían ganas a ese señor, ¿verdad? Y entonces no fue simplemente León Toral que se disfrazó de camarógrafo, ¿verdad? Fueron muchos otros que acabaron de matar, ¿verdad? Bueno, pero entonces a mi papá, y entonces se tuvo que escapar verdaderamente y se fue a Estados Unidos, entró por un lado y se metió por otro. Y se cambió él 3 veces de nombre, ¿verdad? Bueno, pero entonces mi papá cuando en el 30 se casó entonces con mi mamá, ¿verdad?
eran novios, ¿verdad? Y se casó en el 30 a las 4 de la mañana en la, ¿cómo se llama? No, en la, no en el representante, bueno, el que era el representante del Vaticano, pero antes no era nunciatura, era simplemente como delegación apostólica, la delegación apostólica. Ahí se casó. Llegó él como a las 13 de la mañana, incógnito, solito, y luego llegó uno de sus hermanos, su hermano y su hermana, ¿verdad? Que eran los dos, y por parte de mi mamá fueron mis abuelos y mi, eh, y varios también de mis tíos por parte de mi mamá. Así fue como se casó. Y entonces comenzaron la vida, mi papá y mi mamá, de fugitivos, pues estuvieron en la barca y en la barca con otro nombre hizo varias investigaciones a partir de productos de la leche, porque entró allí en una de, de las fabricantes allí. Y por cierto, un dato muy, ¿verdad? Muy, se lo quisieron hacer diputado, ¿verdad? Pero entonces usted tuvo que escapar ahora sí, porque ya iban a conocer todo santo y seña. Y se fue se encontró con el papá de los 12 ratones, ¿cómo se llama? De los uno. El papá Guadalupe uno era el gobernador. Y entonces mi papá pasó por allí, ¿verdad? Al palacio. Y le dijeron, y le dijo Zuno, Carlitos. Y mi papá no le hizo caso, pero Zuno, que había sido con él compañero en la, eh, ¿cómo se llama? En un centro de investigación de historia, ¿verdad? Historia y geografía, ¿verdad? Entonces, con Guadalupe Zuno, que había sido amigo de él y que platicaban mucho, entendió que mi papá no quería saber nada, ¿verdad? Que lo llamaran. Y después, ¿verdad? Platicaron, pero ya mi papá, no con el nombre de Carlos, mi papá tenía otro nombre, ¿verdad? Lo llamaron y lo llamó y platicó, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Porque también y comenzó a hacer unos proyectos para Guadalajara, ¿verdad? También se metía él en todo, era inquietísimo como investigador de que científico. Bueno, de allí entonces comenzó, eh, cuando yo fui al seminario, todavía mi papá tenía otro nombre, se llamaba Salvador Fernández y yo era Alfonso Díaz de Sullán, ¿verdad? Pero entonces, no se acabó la persecución. El general Cruz dijo a mi hermano una vez que lo encontró, su papá fue muy valiente y dijo, y muy listo, nunca lo pudimos agarrar porque lo querían agarrar donde estuviera, ¿verdad? Para acabarlo. Todavía las últimas veces que quisieron matar a mi papá fue en tiempo de Echeverría. Le pusieron a uno de los guardias que había sido jefe de guardias de presidenciales durante 12 años o más años, ¿verdad? Un señor, ahorita, el señor ese tenía que hacerse amigo para después desaparecerlo a mi papá. Y porque pensaban que estaba organizando a la iglesia. Y entonces el señor se hizo tan amigo que se convirtió y se fue a confesar a la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y él luego era su defensor, ¿verdad? Hasta que murió. Bueno,
Entonces, esas son algunas cosas. Mi mamá era una artista en la pintura. De hecho, estudió con ¿cómo se llama? El gran muralista de la Ciudad de México. Era el director de la Academia de San Carlos. No Clemente Orozco, el otro más famoso todavía, el que fue amante y esposo de De Frida Kahlo, padre. sí, ¿cómo se Diego llamaba él? Rivera. ¿Cómo? Diego Rivera. Diego Rivera. Entonces, Diego Rivera, que era muy comunista, ¿verdad? Muy comunistoide, digamos, porque pues eso de comunistas nunca han sido ninguno de ellos comunista verdadero. Entonces, eh, se le ocurrió la idea de invitar 20 mujeres, 20 muchachas de la alta alcurnia para que estudiaran pintura. Y mi familia, por parte de mi mamá, le dieron permiso a mi mamá. Ella tenía 19 años, ¿verdad? Y fue a estudiar en la Academia de San Carlos. Y allí tuvo muy buenos maestros, ¿verdad? Excelentes maestros. Ella era de tipo eh, semi-impresionista. ¿Verdad? Yo cuando veo una pintura veo incluso de un edificio, de una casa, pintura, ¿verdad? Me acuerdo de mi mamá que decía, no, en la pintura, no hay líneas. ¿Por qué? Porque la pintura es, que diga, la luz, el color son vibraciones y entonces no se puede, uno que dibuja un edificio poniendo una raya allí no es dibujo, o sea, o una fruta toda eh, pero bien detallada, así la cruz, no, tiene que ser precisamente la pintura, una cosa en movimiento. Bueno, entonces entré yo al seminario, mi papá me quiso mucho, tanto que el primer director que tuve yo, le dijo, yo creía que tu papá no te quería tanto como viví. Yo creo que pensaba que por mi papá, como era científico, no era cariñoso y era cariñosísimo. Él fue el que me enseñó a platicar con Jesús, ¿verdad? Y mi mamá, ¿verdad? Los dos. Bueno, y pues ya más cosas de la familia. Puedo contar muchas cosas de mi familia, pero la vida espiritual que yo aprendí, la aprendí de mi mamá, de mi mamá y de mi papá. De mi mamá aprendí sobre todo el amor al Espíritu Santo. Fíjense, y eso que después decían los de la renovación que ellos sabían. No, mi mamá, por ejemplo, ya vivía la devoción al Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo para que te ilumine, para ver qué quiere Dios de ti, ¿verdad? Todo eso. Y mi papá me llevó sobre todo al amor a Jesús Eucarístico, ¿verdad? Y fue así como yo ya entré al seminario, ¿verdad? Eso es algunas cosas, pues no sé si es alguna curiosidad más, ¿verdad? Pero con eso basta, yo creo, para que conozcan la grande familia que yo tuve y todos mis hermanos. Entonces, yo por mí digo que es una familia como la que escribieron de un libro que alcanzó a Cristo. Todos, ¿verdad? De los 8 se murió un chiquillo a los 2 años por una transfusión de sangre, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no eran tan sofisticadas los análisis y un shock, ¿verdad? Pero de los 7 que quedamos, 2 nos hicimos sacerdotes y 3 religiosas. Solo se casó una hermana y un hermano, ¿verdad? Mi hermano tuvo 4 hijos, de los cuales una se casó con un húngaro, y mi mamá hermana tuvo 8 hijos, de los cuales uno se casó con una italiana, que por cierto el Papa a la semana siguiente le celebró misa a que recién casados a mi hermana, ¿verdad? Que diga a su sobrino recién casado, que pues, se casó con una italiana, hija de un tal Rocco, que era el senador
italiano representante en el Senado Europeo, ¿verdad? Y entonces allí tuvo, luego se casó una con, otro se casó con una argentina, otra con una chilena, no que argentina, una chilena. Luego otro de sus hijos se casó con una libanesa, luego otra se casó con un gringo, allí nos cayó el chahuizle porque nosotros no éramos muy afecto a los gringos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me estoy metiendo en indiscreciones y entonces ese es algunos detalles de lo que mi hermana, la mayor, ¿verdad? Era una catequista, pero excelente, ¿verdad? Eh, Mi hermana, las tres fueron catequistas, ¿verdad? Y medio políticas, ¿qué quiere decir? O sea, interesadas en todos los movimientos sociales, porque la congregación, pues, era una congregación de origen francés, pero con espíritu jesuítico, que están más metidos en política, ¿verdad? Muchas veces, otros no, ¿verdad? Y entonces, así fue como una de ellas estuvo 17 años en Colombia y cuando murió casi le hacían santa, ¿verdad? Ella fue formadora de formadores, de, religiosas y religiosos, ¿verdad? De hecho, una vez tuvo 24 y de los cuales había de todos los países, hombres y mujeres, ¿verdad? Religiosos, y era muy apreciada, ¿verdad? Bueno, algún dato así ya. Sí, padre. que- Bueno, ya sabiendo la historia de su familia, ya sabiendo, o sea, obviamente que es una familia como bien valiente y bien entregada a Dios. O sea, ¿cómo fue que usted se decidió a escribir? Digo, sabemos que traía demasiada, obviamente, carga de amor a Dios, su papá siempre luchando, su mamá Entonces, artista. ¿Usted cómo yo empezó? comencé, para mí, el afán de escribir comenzó teniendo 16 años. Estaba en el seminario salesiano, en el noviciado, ya para ser salesiano, profeso al final, o sea, la profesión, ya era religioso, ya a los 17 años era profeso. Y entonces, hubo el maestro de novicios, habló de paso una vez de la importancia de hacer todo por convicción y que si era posible que escribiéramos nuestras convicciones. Otros no siguieron eso, pero yo sentí como la, la necesidad y desde entonces comencé yo a decir, ¿por qué quiero ser religioso? ¿Por qué quiero hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre escribía. Y entonces allí mis libros, en final de cuentas, son mis convicciones sobre un punto o de otro, porque yo no cito nunca, como digo en los libros con claridad, yo no cito como lo hacen los científicos para apoyarse. Yo cito a otros autores para decir que, para ayudarme con sus palabras y decir, esto que el autor dice aquí es lo que yo pienso, mis convicciones. No lo apoyo, no lo uso como para defender lo que yo pienso, ¿verdad? Sino simplemente para decir, lo explica con estas palabras y son lo que yo quiero decir exactamente. Lo que ocupo como, ¿verdad? Son la Sagrada Escritura y también muy libremente, es decir, al estilo de los padres de la Iglesia, que no citaban como los protestantes, tal versículo y todo al pie de la letra. Hacían el significado de las palabras más o menos, ¿verdad? Lo que allí decía la Biblia, ¿verdad? Los que quieren citar la Biblia
y dice, no vale porque no está al pie de la letra, pues a mí eso me parece una solemne, ¿verdad? Tontería, ¿verdad? Bueno, entonces comencé así y finalmente digo, todos mis libros son fruto de convicciones de cada uno de los temas, ¿verdad? Padre, y ya nos platicó que tiene como 90 libros. ¿Cuál fue su primer libro? Mira, el primer libro que escribí fue llegando apenas de Europa, descubrí que que muchos sacerdotes no rezaban porque estaban los libritos que tenemos que se llama el oficio divino, estaban en puro latín y ya habían decretado bien, y casi nadie hablaba bien el latín, aunque fueran sacerdotes, ¿verdad? Eso es una mentira, ¿verdad? Entonces, el primer libro que saqué fue lo que yo llamé Oración de ayer, de hoy y de siempre, Liturgia de las Horas, pero con una traducción propia de los salmos y con adaptaciones mucho más enriquecedoras que lo que se tenía como oficial, ¿verdad? Y entonces saqué un librito chico, ¿verdad? Para que no les diera así flojera, y hice 15 esquemas de la oración de la mañana, que se llama laudes, de la oración de, este, de vísperas, que es la oración de la tarde, la oración de completas, que es la oración de la noche, esas tres horas, ¿verdad? E hice el primer libro, digamos, ese librito ese, y del cual, por cierto, hasta que no tuve dinero una vez, ya se entró lo oficial, pero yo imprimí más de 250,000 ejemplares de esa obra para que la gente rezara. Pero entonces, todos mis libros tienen otra característica que es basada como esa, en las necesidades de la gente y de lo que yo tengo que realizar como pastoral. Los libros que yo hago no son teóricos, son para responder a determinados problemas de la gente y del trabajo que tengo yo que realizar. Así son todos los libros, esa es otra de las características. Cuando yo comencé ya directamente a escribir mucho, fue cuando salí del teologado y yo dije, bueno, ya que no voy a estar en el teologado con los seminaristas, voy a escribir para los laicos. ¿Por qué? Porque los laicos no tienen los libritos de divulgación religiosa, son muy superficiales y yo tengo que hacer las riquezas que yo recibí, que yo aprendí, que sigo aprendiendo, tengo que ponerlas a nivel de la gente sencilla. Y yo escribo con palabras que generalmente puede entender uno que ha estudiado, ¿verdad? Que ha estudiado hasta secundaria o que ha estudiado nada más menos, pero que sigue de alguna manera cultivándose, si así se puede decir. Entonces mis libros son también llenos de sencillez en el vocabulario. No busco yo teologías difíciles, digo, términos teológicos difíciles. Busco una teología profunda, pero con palabras sencillas, ya que como escribí en uno de los últimos libros de que se llaman 11 características de la fe cristiana, digo que la fe cristiana está al alcance de todos, incluso de los más ignorantes y de los analfabetas, ¿verdad? Porque no es obligación para salvarse el saber leer, aunque la iglesia siempre ha sido la promotora máxima, quieran o no, de la cultura, ¿verdad? En todos los pueblos donde he estado, ¿verdad? Entonces eso de que la iglesia es retrógrada, ¿verdad? No, pues eso es ignorancia o patraña de los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Para confundir a los tontos. Bueno, entonces es eso. Los libros, pues aquí
tu hija va a mostrarse a alguno y les digo más o menos cuál es la finalidad de todo lo que yo he escrito. Entonces, mira, yo he escrito para, como te dije, para resolver los problemas, pero para la formación. Entonces, problemas de la gente para formarlos cristianamente y humanamente. Entonces, tiene la dimensión humana y cristiana. A mí no me interesa, no es cristianismo el estudiar puros puntos religiosos. El cristianismo es la vida entera y entonces hay que profundizar muchos problemas humanistas, ¿verdad? Que se tienen. Entonces yo trato de tener una forma de dar a todos ofrecer por medio de mis libros una formación integral bajo todos los aspectos de la persona, entonces referentes a la familia, referentes, por cierto, estoy por escribir, ¿verdad? Tengo de que entre sacarlos de los libros formativos de la comunidad, un libro que yo llamo La familia inventada por Dios, la única familia, nada de que tonterías que están inventando otros diciendo que hay muchas clases de familia, ¿verdad? Entonces, allí voy a tratar de demostrar eso, ¿verdad? Y hacerles ver la riqueza de la familia inventada por Dios, ¿verdad? Entonces, es, es una de las características de la formación integral. ¿Qué formación? Tengo un libro que se llama Hazte Amable, que cuando vi que nadie sabía a veces ni agradecer, ni pedir con cortesía, ni arreglarla, ni siquiera la mesa, yo dije, bueno, al Carreño, el antiguo texto de cortesía y urbanidad y buenas maneras ya estaba muy sobrepasado. Entonces yo dije, tengo que inventar una cosa nueva. Y me inventé ese libro que le puse, Hazte Amable. No sea amable, sino hazte amable, es decir, haz que te quieran. ¿Cómo? Siendo afable en tu manera de hablar y siguiendo la cortesía, las buenas maneras, etcétera. Ese libro se llama Hazte Amable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es para decir que hay de todo. Ahí tengo como 6, 7 libros de formación a la oración. Aquí no tengo más que, bueno, este de Hora Santa, pues allí como, este es de Hora Santa, que también no es como todo acostumbra. Yo soy en ese sentido, no repito las cosas. Aquí es, ¿cuál es la finalidad? Son allí el querer llevar a la gente sencilla, ¿verdad? A que participe 1, 5, 10 veces o lo que fuera dentro de una hora santa. Y para eso debe haber micrófonos que se van a la gente, el que quiera, por ejemplo, y entonces decimos, vamos a platicar con Jesús y decirle que lo queremos. Y entonces hay todo una así, y decirle lo que sentimos para él. Vamos a decirle a Jesús que nos dé su Espíritu Santo. Y ahí hay otra serie de maneras de orar con Jesús, pidiéndole su Espíritu Santo. Hay otra manera de orar, pues leyendo la palabra de Dios, con oración, etcétera. Es todo una manera de llevar la hora santa de otro estilo totalmente a como se ha acostumbrado, ¿verdad? Entonces eso se llama hora santa y la experiencia que yo he logrado es bellísima, ¿verdad? En donde trabajé en eso hasta el año pasado, allí en el oratorio, el templo del oratorio salesiano de San Luis Gonzaga, aquí en Guadalajara, ¿verdad? Hay muchos libros entonces de tipo formación a la oración, de formación a valores humanos, no, por ejemplo, el, la, eh, ¿cómo se llama? La humildad y la autoestima como dos valores, dos caras de la misma moneda. Así se llama uno de los últimos que hice, ¿verdad? Del año pasado, antepasado.
dos caras de la misma moneda, autoestima, desenmascarando a toda una serie de errores, y humildad también desenmascarando una serie de falsedades que se dice sobre la humildad. Hice otro sobre la Virgen, ¿verdad? Del Rosario. Uno se llama Meditaciones, ¿verdad? Meditaciones de los misterios del Rosario, ¿verdad? Está la Virgen María y con su mocosa, ¿verdad? Bueno, y entonces, otro, por ejemplo, se llama el rezo familiar del Rosario, que comprende la explicación y enriquecimiento del Rosario, y digamos, y están incluidos todo el docenario de la Virgen de Guadalupe y los rosarios guadalupanos. Todo está allí, ¿verdad? Para el que quiera seguir esa práctica de los rosarios guadalupanos. Y están otros, yo dije, cuando eso fue de los primeros que hice, yo no voy a ser enterrador de muertos. Yo trabajo con jóvenes, pero para que puedan enterrar decentemente a sus muertitos, hice dos libros, uno que se llama Adiós a un ser querido, ¿verdad? Que comprende el momento en que se muere en la familia, o también puede ser después, ¿verdad? Que es como repitiendo casi el bautismo, cada uno de los puntos, ¿verdad? De lo que es el bautismo, revivirlo con la persona que ha muerto. Y luego todo lo que sería la ida al cementerio o a las criptas, ¿verdad? Para depositar los restos del difunto, esos dos, yo porque dije. Luego trabajé mucho en las oraciones del diario que se llaman la señal de la cruz, ¿verdad? Y el Padre Nuestro, precisamente para decir a fondo todo lo que significa, ¿verdad? El Padre Nuestro en dos volúmenes, ¿verdad? Eh, y la señal de la cruz, ¿verdad? Otro tema que agarré fue muchos libros bueno, de valores humanos, como les decía yo. Uno de ellos es amar. ¿En qué consiste amar? Por ejemplo, unos creen que amar es tratar a todos por igual. No es cierto. Al ratero lo tienes que amar como ratero y entonces cuidarte de él para que no siga, ¿verdad? Haciendo fregaderas, ¿verdad? Entonces, y así digamos a cada uno, no, al que te engañó una vez no puedes amarlo para así inocentonamente como si no te hubiera hecho nada. Eso es falso amor, ¿verdad? El amor pide poner la inteligencia, digamos, en esta tierra, ¿verdad? Bueno, y así podríamos decir, hice muchos libros de la Biblia, ¿verdad? Uno de ellos, el más grueso, digamos, es una traducción que yo hice, ¿verdad? Que se llama Los Salmos, Oración del Pueblo. Y la traducción está hecha, ¿verdad? A partir en cada libro, cada salmo lo consultaba en más de 20 libros, ¿verdad? La manera, unos de divulgación, ¿verdad? De divulgación, de decir el salmo para entender cómo habían comprendido y cómo querían decirle al pueblo las cosas difíciles que a veces están en los salmos. Luego ocupé todos los libros de los especialistas, ¿verdad? De especialistas franceses, de especialista alemán, de especialista inglés, ¿verdad? Y de italiano también, que son los idiomas que hablo yo, y más los libros originales, digamos, de la Vulgata en sus distintas dimensiones, el libro de la Septuagésima, que es el griego, que también a mí me tocó, gracias a Dios, aprender en el seminario, y
y revisaba, no soy especialista en hebreo, pero revisaba las cosas más problemáticas, yendo muy despacio a investigar la palabra y todo, cuál era el verdadero sentido. Y así hice este libro que se llama Salmos, Oración del Pueblo. Luego comencé a estudiar qué es el hombre, ¿verdad? Y entonces una de las respuestas, ¿verdad? Así como hice otro libro que se llama Jesús, ¿quién eres tú? Así puse, hombre, ¿quién eres tú? Y la respuesta dice, somos personas, no dice soy persona, somos personas, porque no podemos ser personas solitarias, ¿verdad? Y entonces están todas las características de lo que es una persona, la inteligencia, ser inteligentes, ser relacionales, ser libres, todas esas cosas que es en final de cuentas no el alma, sino el ser persona lo que nos hacen semejantes, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, nos hizo personas, ¿verdad? Entonces, esa es que es una palabra inventada por la fe cristiana, como dijo Garodí, el principal escritor de los comunistas franceses, ¿verdad? Así lo dijo, ¿verdad? La fe, la noción de persona, esa viene del cristianismo. Nadie había pensado en eso, pero cuando como nosotros los cristianos tuvimos que pensar que Dios son tres personas, ¿verdad? Distintas, con las cuales hay que hablar de una manera con Papá Dios, otra con Jesús y otra con el Espíritu Santo. Y no cuando decimos Dios mío, pues está uno queriendo, ¿verdad? Hablar a los tres, pero en final de cuentas no habla uno con la naturaleza humana ni con la... Habla con personas y de por sí deberían. Y entonces todo ese concepto de personas, ¿verdad? Pasó, es lo que yo me basé. Hay muchos que habían escrito sobre la persona, pero como en todos los temas, yo profundicé mucho más algunos aspectos de ese somos personas. No seguí el segundo libro que se llama, que verdad ya lo había pensado más o menos los capítulos, pero de allí para pensar los temas, para desarrollarlos, pues hay que hacer mucha investigación. Entonces, se llama Somos personas humanas, que es porque Dios son personas divinas, las tres personas divinas, los ángeles son personas angélicas y nosotros somos personas humanas situadas en un tiempo, en un lugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, con un cuerpo, todo eso. Entonces, eso es, ¿verdad? Otro libro. El libro, uno de mis libros fundamentales, bueno, he escrito también valores como el silencio, como es la, eh, la interiorización, todos esos, ¿verdad? De valores humanos, ¿verdad? Y de cómo, por ejemplo, cómo leer en público. Ese yo decía, iba yo a los centros de cooperadores y decía, tienen que leer bien, pero pues yo dije, hay que decirles cómo. Y entonces escribí ese libro, ¿verdad? Que no encontré ninguno. Alguien que había hecho un libro, bueno, en unos aspectos, era un pariente mío que se llamó Cristian Caballero, que era Ortega, el apellido de mi mamá, ¿verdad? Que era comentarista de Televisa. Y él inventó un libro de leer en público, pero ¿verdad? Que yo llamo proclamar la palabra, tiene muchos otros aspectos que no están considerados por él para aprender a leer bien en público, ¿verdad? Padre, nosotros, Uno de, ay, perdón. Digo, para los que nos están oyendo, y porque el padre va a decir muchos títulos y tal vez alguien vaya a decir, es que eso es mucho como para recordarlo ahorita, les vamos a pasar una lista
el Centro de Cooperadores nos proporcionó para que a quien quiera obtener estos títulos, porque son, la verdad, como dijo el padre, son 90 y son muy, muy completos. Ahorita nos sigue platicando, padre, disculpe. Quien quiera obtener algún título nos puede contactar. Vamos como quiera poner otro teléfono que es la persona que distribuye los libros y pueden hacer sus pedidos porque la verdad es que todos los libros del padre son muy completos y como él bien lo dijo, tiene la parte pastoral, humanista, religiosa. Entonces es importante, si ahorita el padre nos está como dando mucha información, tal vez ustedes piensan es que es demasiada información, no se preocupen, vamos a pasar la lista. O sea, esto es, el padre nos está dando el general y nos está explicando los libros. Por eso lo estamos, después les vamos a pasar la lista. Disculpe, padre, la interrupción. Entonces, mira, nada más para terminar ahorita aquí de lo que tengo a mano, el evangelio vivido en el matrimonio. Entonces, aquí, ¿cuál es el contenido de esto? ¿Cuál es lo principal de la fe cristiana? Porque muchos no saben, incluso muchos sacerdotes no saben ni definir cuál es lo fundamental de la fe cristiana, cuál es lo fundamental de la fe cristiana y cuáles son las consecuencias para la vida matrimonial y la vida de padre de familia. Lo terminé hace 2 años, ¿verdad? Y este que terminé a finales del año pasado se llama 11 características, es el más grueso de los que he hecho, son 350 páginas. Entonces, este libro, y que me arrepiento, voy a poner folletitos también, así con 2 o 3, se llama 11 características fundamentales, porque nadie lee libros gruesos, ¿verdad? Entonces voy a escribir, ¿verdad? Con el tiempo voy a publicarlos por folletitos, ¿verdad? 11 características de la fe cristiana. ¿Cuál es el contenido? El contenido es precisamente de tipo, ¿cómo se llama? Para defensa de la fe, de tipo apologético, que quiere decir que allí trato de cómo es, muchos se alejan de la fe cristiana porque tienen ideas equivocadas. Les han metido, sobre todo los enemigos de la iglesia. Por ejemplo, una característica es el humanismo, contrario que el hombre, la religión cristiana es una religión, no, estás equivocado, no sabes ni el ABC de la fe cristiana. Sí, para nosotros Dios se hizo hombre, ¿cómo va a haber una religión más humanista que el cristianismo? ¿Verdad? Otra de las dimensiones de la fe cristiana es que la fe cristiana se profundiza y se adquiere con la reflexión inteligente y o sea, con la inteligencia y con la revelación, ¿verdad? No, para ser cristiano nunca te tienes que quitar la cabeza, porque Dios es el que te la puso, ¿verdad? No te la puedes quitar tú nada más porque quieres, ¿verdad? O pensando que. Entonces, esa es otra característica y así se puede decir de 11 características, ¿verdad? No quise decir 12 porque luego, ¿verdad? Como si fueran son números simbólicos que no, ¿verdad? Podría haber inventado, ¿verdad? Por ejemplo, la fe cristiana es un evangelio, una buena noticia que te trae alegría, que está dicha y revelada por Dios para vivir felices, ¿verdad? Pero tiene que, eh, eh, la fe cristiana tiene que pasar por la cruz de Cristo, ¿verdad? Y termino así diciendo, precisamente con una de las intervenciones de un famoso convertido francés. Hay un famoso convertido francés que se llama Fabricio Hayash. Ese escritor era ateo, de tipo nietzscheano, burlesco. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Aunque también uso la burla, ¿verdad? Lo que yo llamo el argumento ad hominem,
por ejemplo, que para que entiendan lo que es el argumento ad hominem, es no tanto responder a lo que el problema que el otro te pone, sino echarle en cuenta que es un mentiroso o algo así. Entonces, por ejemplo, llegó un muchacho, en una de las cosas de mi vida, llegó un muchacho a confesarse, ¿verdad? Y me dijo, padre, ¿usted qué piensa? El maestro, yo estoy estudiando psicología, y el maestro de psicología dijo que no nos inhibiéramos, o sea, que no nos encogiéramos y nos hicieran, nos desarrolláramos, y que por eso entonces debíamos no estar matando todo lo que sentimos. Sí, no hay que dejar, sientes una cosa, pues eso hazlo, ¿verdad? Y no tengas el mensaje que dio, que no hay que inhibirse y hacerse pequeños. Y le dice, pues fíjese que yo me puse a pensar que yo tengo que tener muchas experiencias y quiero entonces, soñé que me acostaba con su señora madre y que me acostaba con su hija, pero también con su abuela para probar lo que son las viejas, ¿verdad? Las ancianas, ¿verdad? Y pues, te quiero tener experiencia de todo. ¿Cuándo me deja acostarme con cada una de ellas? A ver qué te responde el Señor es, a ver si puedes tú, ¿verdad? Hacer cualquier cosa que sientas. Eso solo los animales lo hacen, ¿verdad? Bueno, entonces me da mucho gusto, pero decía yo que iba a buscar aquí lo este, de este señor, ¿verdad? Cuando habla precisamente, cuando yo hablo de la fe como evangelio y al mismo tiempo de la cruz, hablo de que la fe cristiana tiene que pasar por la cruz, 139, dice así el Señor. Este señor que les dije era judío, ateo, y con de un apellido árabe, casi era la guerra allí, ¿verdad? Fabricio Hayak y es uno de los 6 escritores más leídos en Francia, ¿verdad? Y dice este señor bueno, se convirtió, ¿cómo se convirtió al catolicismo? Una vez se le ocurrió entrar, y eso no es primera vez, a un templo. Y como que allí le inspiró Dios, el Señor, se puso junto a una imagencita de la Virgen. El chiste que como que la Virgen lo atrajo y comenzó ya a acercarse a la fe cristiana. Y la última vez que les digo, donde ya cayó derecho a hacerse cristiano y creyente y todo eso, fue cuando tuvo a su criaturita primera, su primer hijito en las manos y dijo, yo no pude haber hecho esto. Y hacer una persona que va a ser como yo y que se me va a poder oponer, que va a poder argumentarme, hacerme caso o al contrario, despreciarme, ¿verdad? No lo puedo haber hecho. Yo lo hizo, ¿verdad? Lo hizo alguien, ¿verdad? Lo hizo en final de cuentas Dios. Y aquí entonces cito, lo hicieron miembros de una de las comisiones del Vaticano, pero entre ellos lo convidaron entonces los del encargado del catecismo, ¿verdad? A, a decir que sé que sabía tanto hablar y todo eso, que a lo mejor precisamente podía decirles cómo, dónde está Bueno, si no, pues ya se los cuento nada más como yo, pero lo pueden ver en unos de sus libros que se llama Antievangelización.
Bueno, no, que dice, es que estaba pensando si lo había escrito en ese momento o más tarde, pero el Señor entonces comienza a predicarles a los catequistas cuáles son ¿verdad? Yo les voy a decir un método más, el más inteligente, el más moderno, va a ganar a cualquier de estos programitas de televisión, de esas series, que no, lo que yo voy a decir va a atraer a todos más que lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿verdad? Comenzó a decir, ¿verdad? Pero resulta que hay que tenemos las técnicas modernas, hay que ocuparlas y todo eso. Y entonces comenzó a decir, pero resulta ser que nuestro cliente, porque Dios es el que lo mandaba, ¿verdad? Para que enseñara. Nuestro cliente está medio anticuadito, el pobre, ¿verdad? Está medio anticuado porque quiere no quiere aparecer así mucho, no quiere obligar a nadie, ¿verdad? Quiere que todos lo razonemos y quiere, ¿verdad? No se puede entrar al puro sentimiento con él. No, no podemos, está anticuadito, que seamos pobres y quién sabe qué pide, otras cosas muy raras y está en una cruz y quiere que así lo prediquemos como un crucificado. Y entonces comienza a decir todas esas cosas y luego se burla pues de todos aquellos catequistas que quieren o predicadores que quieren hacer muy fácil la fe cristiana. Ven, ese es entonces la fe cristiana, no solo es un evangelio, es también una cruz. Hay que cargar la cruz del amor y del servicio a los demás antes que a uno mismo, antes que pensar en uno mismo. Pues me da mucho haber gusto y tanta paciencia que me tuvieron. Aquí estoy. De hecho, padre, perdón, es que tuve que salir. Tenemos unos comentarios en Facebook, deme un segundo, ahorita se los voy a leer. Cristi Ortega dice, saludos, padre. Y, espérame, déjame lo encuentro. Margarita Trujillo dice, déjeme le digo. Dice, muy interesante, muchas gracias por compartir, padre. Dios le bendiga, saludos y bendiciones. Y padre, bendiciones, lo queremos. Y Andrea Hernández dice, demos gracias a Dios. Ahorita, padre, de la gente que tenemos aquí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para el padre? Elisa María tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo. O tal vez la levante sin querer. Evita o Claudio, ¿no? Sí, es bebita. Sí. Bueno. Es de María. Maru tiene algún comentario, al parecer. Padre Poncho, siempre es un placer escucharle. A partir de toda la historia que nos ha comentado, también nos ha dado una enseñanza muy profunda. Nosotros muy agradecidos, Padre, por conocerlo, si nos recuerda Roberto y Maru. Y pues muy contentos de verlo que está muy bien. Saludos. Pues gracias a Dios, el que me ha hecho revivir varias veces, no una sola vez, sino varias veces. ¿Verdad? La última que acabo hace un mes, pues, que me hicieron cateterismo, ¿verdad? Fue una de las últimas, pero no va a ser la última. Todavía me tienen que hacer 2 operaciones, ¿verdad? Una. Entonces, no sé si vaya a resistir, pero mientras tanto tengo que seguir, ¿verdad? Escribiendo. Va a ver que sí, padre, va a ver que sí. Lucy también tiene la mano levantada. Adelante, Lucy. Gracias.
Padre, muchísimas gracias. Probadita que nos dio de sus libros realmente es muy enriquecedor. A mí que me tocó estar trabajando con sus libros, híjole, qué barbaridad. Gracias por esto y qué padre. Felicidades, Gise, Paula, por esta labor que están haciendo, difundir unos libros que realmente nos ayudan a nosotros como católicos, como cristianos, a seguir avanzando. Gracias, Padre. Pues muchas gracias y muchas gracias a Paulita y a su mamá, ¿verdad? Y a todos los de esta transmisión, ¿verdad? Porque ella me va a ayudar a grabar y si yo no puedo grabar porque ya me voy a la otra tumba, pues ella va a seguir trabajando por convertir en podcast, ¿verdad? En libros leídos y en, ¿verdad? En conferencias, digamos, los libros. Y eso será más fácil para muchos que les cuesta trabajo leer. Esta es una muy buena noticia porque, como usted bien dijo, padre, estamos ahorita en una cultura que lee poco, entonces el que haya, por ejemplo, en este caso un audiolibro va a ayudar bastante a que la fe siga creciendo y que nuestro Señor siga siendo conocido. Y Pues pues eso dile a tu hija porque le voy a dejar esa herencia de que tiene que, ¿verdad? Que buscar. para que lea cómo- ella también, padre, es lo importante. Bueno, Al pues parecer, mucho gusto. Bebita, ¿tiene algún comentario, Bebita? Bueno, sí, yo nada más pues agradecer que nos haya compartido de su vida y pues darle gracias a Dios por haberlo puesto en nuestras vidas y habernos enseñado tanto y poderme sentir orgullosa de haber compartido mi vida con la de él también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, padre. En serio, súper encantadísimos de tenerlo aquí con nosotros. Esperemos que no ¿Puedo sea la única- compartir? Alguien más, perdón, Claudio tiene comentario. Adelante, Claudio. Yo no sé. No sé si se oiga bien. ¿Sí se oye? Sí, ¿Sí se oye? sí, todo se escucha bien. Sí se escucha. Sí. No, yo lo que quiero darle gracias a Dios es no solo el que le haya dado la capacidad de escribir, sino la capacidad de poderlo bajar al entendimiento de cada uno en particular y que pueda compartirse para crecer personalmente. Es una de las características de sus libros, pero sí se me hizo extraño también que no haya compartido todos los talleres de evangelización que usted estuvo promoviendo en los últimos 40 años. Yo creo que es bien importante entender que el cristiano está llamado a evangelizar y evangelizar todos los días, pero que se nos tiene que notar, así como lo hace ver a través de sus libros, que se nos tiene que notar que de veras amamos a Cristo Jesús. Eso es lo que quería compartir. De hecho, los libros que yo escribí son precisamente ayudando a una comunidad que se llamó Jesús Amigo, que se llama Jesús Amigo, ¿verdad? A que sean verdaderos evangelizadores, ¿verdad? Y eso es fundamental para un cristiano que de evangelizado se tiene que convertir en evangelizador. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, Claudio, por tu comentario. Pues muchísimas gracias, padre. En verdad agradecemos bastante su tiempo, agradecemos bastante todo su trabajo como pastor y pues muchísimas gracias a todos y les recordamos que esto va a estar grabado en nuestro canal de YouTube y vamos a poner la lista de los libros del padre y
si tienen, o sea, si quieren hacer un pedido, lo pueden hacer por medio de nosotros. Nosotros lo hacemos llegar a quien los distribuye. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, padre. Gracias a Muchas todos. gracias. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, ma. Adiós.